Muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el capítulo de San Juan y en el número 7, ¿verdad? En el número 7, en que habla de Jesús es la luz del mundo. ¿Mm? Son 57 versículos los que abarca este capítulo y el apartado que vamos a ver para empezar dice Jesús en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Está muy ligada la religión nuestra, la católica, a las tradiciones judías, ¿ya? Entonces, por eso, acá en este capítulo especialmente, se nota que Jesús vivía todas las fiestas judías, ¿verdad? Dice, después de esto Jesús caminaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, ya que los judíos le buscaban para matarle. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos, márchate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo a escondidas si quiere ser conocido. Puesto que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia porque soy testimonio acerca de él, de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Dicho esto, él se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como a escondidas. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había entre la gente muchos comentarios acerca de él. Unos decían, es bueno. Otros, en cambio, no, sino que seduce a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bueno, entonces esta primera parte eh, habla de los parientes de Jesús. Es un versículo que nuestros hermanos separados interpretan, eh, personas de otras creencias, ¿ya? Piensan que Jesús tuvo otros hermanos, cosa impensable, ¿verdad? Para nosotros. Porque si Jesús eligió a la Virgen para que sea su madre, a María, y la mantuvo virgen, y fue el parto virginal, ¿verdad? Antes, durante y después del parto fue virgen María, es impensable que después tuviera otros hermanos, ¿verdad? Y como Dios lo puede hacer, lo hizo. ¿Sí? O sea, si nosotras pudiéramos elegir a nuestras mamás, elegiríamos a la mejor, ¿verdad? Probablemente, como decía San José María, elegiríamos a la que tenemos y le brindaríamos o le llenaríamos de todas las virtudes, ¿verdad? De todas las madres del mundo, ¿verdad? Porque por supuesto que tienen defectos nuestras madres, por más de que no sé, las queramos mucho y nos evitemos pensar en sus defectos, ¿verdad? Pero la Virgen era madre de Dios, es madre de Dios, perdón, y Jesús nació de ella virginalmente. Entonces es impensable que a continuación la Virgen tuviera otros hijos, o antes o después, ¿verdad? Entonces, es doctrina, perdón, sus hermanos, sus parientes cercanos, que son equivalentes a hermanos, ¿verdad? Primos, sobrinos, etcétera. No entendían su doctrina y su misión, pero como sus milagros eran patentes, le piden que los haga en Jerusalén, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer. Y probablemente buscan un triunfo temporal, ¿verdad? Una especie de vanidad familiar,
¿verdad? O sea, mostrate a los demás si haces tantos milagros y sos tan espléndido, ¿verdad? Bueno, y después viene la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, en esta fiesta, los judíos iban en caravanas celebrando esta fiesta. eh, y van a la ciudad santa, ¿verdad? A Jerusalén. Y por eso Jesús sabe que no es el momento de manifestarse, o sea, no, parte de que no es todavía su tiempo, porque no es el tiempo que el Padre le dijo o le hace saber, le hace sentir que es su tiempo. Entonces, como están todos reunidos, es peligroso, ¿verdad? Porque él ya empieza a ver, como dice acá, no se quería hacer ver porque le buscaban para matar. ¿Verdad? Él varias veces ya se tuvo que escurrir, ¿verdad? De personas que le perseguían o en el momento de hacer un milagro le querían matar. Entonces, es la fiesta de los tabernáculos, dijimos, ¿verdad? Que lo que hace esta fiesta es evocar el tiempo en que los hebreos pasaron el desierto, pasaron en el desierto, ¿verdad? Los 40 años que pasaron en el desierto, habitando en tiendas de campaña, ¿verdad? Por eso se llama tabernáculos, que son como una especie de tiendas, ¿verdad? Tiendas que hacen alusión a esas tiendas de campaña. Entonces, lo que hacían era conmemorar la protección de Dios durante ese largo periodo de 40 años, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo tiempo hablando a lo humano, ¿verdad? Hablando a lo divino, a lo atemporal, a lo eterno, no es nada, ¿verdad? Es una chispa, pero para nosotros es muchísimo tiempo. Y bueno, además, esta fiesta coincidía con la terminación de las cosechas, ¿m? Porque eran agricultores ellos, ¿verdad? Y por eso también se llamaba fiesta de la recolección. Eso no nos afecta mucho, pero es bueno saber, ¿verdad? Entonces, los doctores de la ley lo que buscaban era desacreditarle ante el pueblo, porque no querían que le crean, ¿verdad? Eh, y Jesús llega a Jerusalén, llega a Jerusalén. Ahí tenemos que seguir leyendo. Le sigo leyendo, porque los doctores trataban de desacreditarlo, entonces él no predicaba en público, ¿verdad? Entonces dice, mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos quedaron admirados y comentaban, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz y no hay injusticia en él. Claramente se está refiriendo a Dios Padre, ¿verdad? Claramente para nosotros ahora. Sigue. ¿Acaso no os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la multitud. Estás endemoniado. ¿Quién te quiere matar? Jesús les contestó. Yo hice una sola obra y todos os habéis extrañado. Puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés sino de los patriarcas, incluso en sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Es tan importante esa búsqueda de la verdad. No querer entender todo, no querer que se ajuste a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece.
Entonces Jesús empieza a predicar y se encuentra con estos judíos, ¿verdad? Que están divididos. Unos creen que hace el bien, otros que es un embustero, otros que es endemoniado. Dudan dónde aprendió, ¿verdad? Eso también leímos, porque resulta que estaba dicho, ¿m? Estaba dicho, esto viene más adelante, estaba dicho que el Mesías, que del Mesías no se iba a saber de dónde venía, ¿m? Que iban a ser en Belén, que iba a ser ¿cómo se llama esto? De la estirpe davídica, o sea, de David, ¿ah? Pero eso decía Isaías, el profeta Isaías. Pero decía también que no se iba a saber de dónde venía. Y ellos sabían, entre comillas, ¿verdad?, que venía de Jerusalén, de Galilea, ellos pensaban que había nacido ahí porque era hijo de María y de José. Y no investigaban más de que en realidad había nacido en Belén. Entonces, Jesús les aclara que su doctrina es divina, que no es suya. Les aclara y no le creen. No es que ellos tienen que adivinar que la doctrina es de Dios. Se dan cuenta de que habla con una autoridad singular, ¿verdad? Pero aún así no buscan profundizar. De hecho, Jesús les dice, se necesita, a ver cómo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Se necesita rectitud de intención, buscar la verdad, lo que les decía, ¿verdad? No buscar lo que me conviene, no buscar lo que quiero escuchar, no buscar lo que me gusta, sino que rectitud de intención para aceptar sus palabras. ¿Mm? Y una de las cosas que más le juzgaban era que él no cumplía la ley. En mi oración, les hago una confidencia, ¿verdad? En mi oración le pregunta al Señor, ¿por qué no cumplías la ley? Y así les dabas el gusto, digamos, ¿verdad? Y justamente Dios, Jesús, no cumplía la ley, porque esa ley no era la realidad. Él venía a darle su sentido real, que es el amor, ¿verdad? Y ellos lo que hacían era juzgar y cumplir al pie de la letra esa ley que en algún momento había tenido buen inicio, digamos, o intenciones rectas, pero que en el camino se había como desviado. Entonces, Jesús cura en sábado, cosa que ellos no hacían nada los días sábados, ¿verdad? Porque es como nuestro domingo, que ahora los cristianos no vivimos a rajatabla como vivían los judíos, el no hacer nada el día sábado, el día domingo en nuestro caso, pero la cosa es que Jesús en ese día le cura a una persona, hace un milagro. Y lo que él les dice es, pero si ustedes le pide, compara con la circuncisión que se hace al octavo día del nacimiento, por más que caigan sábado. Entonces, con eso ellos tampoco cumplían lo del sábado. Entonces, les pide que intenten comprender el sentido profundo de sus palabras, aunque en apariencia va contra la ley. Las escrituras dicen que no se sabía cuál era su origen, esto que ya les adelanté, ¿verdad? No se sabía cuál era su origen y sin embargo ellos sabían que él venía, que su papá era José, que su mamá era, hablando de José, hoy es el día de San José, ¿verdad? El día que la iglesia, el 19 de marzo, es el día que la iglesia le recuerda a San José especialmente. Litúrgicamente pasa a mañana, porque hoy es domingo, entonces prevalece el día domingo porque es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, mañana va a ser el día de San José litúrgicamente, ¿verdad? La misa va a ser de San José.
Bueno, entonces, su origen, o sea, lo que decía Isaías, vuelvo a repetir, era que tenía que nacer en Belén y que sería de origen davídico, ¿verdad? De la estirpe de davídica. Y ellos pensaban saber que venía de Galilea, ¿verdad? Y en realidad no era así. Y, pero también acá, ojo con esta parte que es importante, bueno, todo es importante, que no aceptaban las palabras de Jesús porque comportaba una conversión, un cambio moral, mental, ¿m? A la que se cerraban, no querían cambiar. Cuesta cambiar, cuesta dejar de lado cosas que uno hace porque le gusta, porque le viene bien, porque piensa que están bien. ¿Ah? Eh, Como hoy, así pasa hoy también. ¿Mm? A veces lo que sucede es que eh, en vez de decir a Dios no le creo, lo que dicen es no creo en la iglesia. Que es más fácil porque está formada por hombres, pero la iglesia la creó Cristo, la fundó Cristo. Para eso vino a la tierra, para salvarnos del pecado y para fundar la iglesia que nos lleve al cielo. Entonces, lo que dicen es eso, eh, para no decir no le obedezco a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes sobre la vida, sobre el matrimonio, que es basado en las palabras de Cristo. La iglesia no inventa nada. La iglesia lo que hace es interpretar de una manera determinada lo que Jesús estableció en el Evangelio. ¿Ah? Doctrina que compromete el comportamiento del ser humano. ¿Mm? Eso es lo que se rechaza, la sexualidad, el uso de la sexualidad, que está haciendo estragos en el mundo. ¿Ah? eh, Familias deshechas, eh, personas afectadas en su vida, no en su vida, en su salud mental, ¿ah? Porque su afectividad, porque fueron abandonados por sus padres, por su papá, por su mamá o por alguno uno de los dos. ¿Ah? Bueno, entonces, ese no querer cambiar, no querer que me digan lo que tengo que hacer. Dios nos creó, Dios es el dueño de nuestro ser, nos puede y nos debe decir lo que tenemos que hacer para agradarle y por otra parte para ser felices, ¿verdad? Eso también es importante saber que lo que Dios me va diciendo me va a hacer feliz a la corta o a la larga. Entonces, a partir de acá, sigamos leyendo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad cómo habla con toda libertad y nada le dice. ¿Acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? De repente se preguntan. Sin embargo, sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo nadie conocerá de dónde es. Acá viene lo que les repetí ya dos veces. Jesús enseñando en el templo clamó, me conocéis y sabéis de dónde soy. En cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es veraz. Yo le conozco porque de él vengo y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo detenerle, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su hora. O sea, eso repite varias veces, ¿verdad? No llegó su hora. El momento en el que él se iba a entregar, ¿verdad? No es un momento en el que le prenden, le agarran, ¿verdad? Sino que él se deja porque él se entrega, ¿verdad? Bueno, entonces, muchos, acá viene otro apartado que dice diversos pareceres acerca de Jesús. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más milagros que los que éste hace? Como oyesen los fariseos a la multitud que comentaban esto de él, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles a prenderlo. Entonces Jesús les dijo, aún estaré entre vosotros un poco de tiempo, luego me iré al que me ha enviado.
Me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo estoy vosotros no podéis venir. Se dijeron los judíos, ¿a dónde se irá este que no podremos encontrarle? ¿Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos o enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, acá viene otra parte del Evangelio que parece que no tiene mucha relación con la anterior, pero tiene relación con las tradiciones judías, ¿verdad? Eh, Dice acá, durante cada uno de los 8 días que duraba la fiesta de los tabernáculos, o sea, 8 días duraba esa fiesta, el sumo sacerdote se dirigía a la fuente de Siloé y con una copa de oro traía al templo agua con la que rociaba el altar. Todo eso se hacía cada año en la fiesta de los tabernáculos. ¿Tá? En una copa traía agua y rociaba el altar, recordando el agua que prodigiosamente manó en el desierto y pidiendo a Dios abundantes lluvias. O sea que recordaban cuando, para que los judíos puedan subsistir, Moisés tocó una piedra y salió agua, ¿verdad? Y a partir de ahí tuvieron agua. Mientras tanto, se contaba un pasaje del profeta Isaías. Mientras hacía este movimiento, estas cosas, se leía el pasaje del profeta Isaías, que anunciaba la venida del Salvador y con él la efusión de los dones celestiales. También se leía Ezequiel, que habla de los torrentes de agua que brotarán del templo. Entonces, todo eso era un rito, ¿verdad?, que tenían los judíos y que Jesús, por eso dice esto, ante ese rito, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, quien cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán de su seno ríos de agua viva. Dijo esto del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. ¿Verdad? Eso, que realmente el Espíritu Santo viene después de la Pascua, ¿verdad? Eh, pero una vez que Jesús va al cielo, pero en realidad en ese momento viene específicamente y es nombrado que viene, pero eso no quiere decir que antes ya no hubiera venido en determinados momentos que quiso, ¿verdad? Bueno, entonces, quien tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Jesús aquí está hablando de que Él es la fuente de agua viva y que Él es el Mesías, ¿verdad? Acá lo dice veladamente, no como en otros pasajes en que claramente dice, yo soy el Mesías, el que te está hablando es el que es. Bueno, y seguimos, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó. Si alguno tiene sed, venga a mí, perdón, repetí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, brotarán de su seno ríos de agua viva. De entre la multitud que escuchaba estas palabras, unos decían, este es verdaderamente el profeta. ¿Ya? O sea, se daban cuenta algunos. Otros decían, este es el Cristo. En cambio, otros replicaban, ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de la ciudad de Belén de donde era David? Se produjo pues una disensión entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. No era su hora. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los alguaciles, jamás habló así hombre alguno. Les replicaron entonces los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que vino de noche a Jesús y que era uno de ellos, les dijo, ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y conocer lo que ha hecho?
Le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa. Ahí termina el capítulo 7. Se dan cuenta cómo Jesús se va manifestando, va haciendo milagros, va hablando, va equiparando las palabras de la escritura con su vida, con lo que él está haciendo, ¿verdad? Y aún así no le creen, porque no están abiertos a la verdad, o sea, no están buscando la verdad. Entonces se necesita sencillez, se necesita rectitud para encontrarle, para verle. Siempre pienso, por otra parte, si yo hubiera vivido en esa época, ¿qué habría pasado? O cada una de nosotras podemos pensar, ¿será que yo le hubiera creído a Jesús, hubiera creído en él? Y entonces, eh, ¿será qué hubiera pasado? ¿Me hubiera aferrado a la ley o le hubiera seguido a él? Porque le escuchaba y decir que era el Mesías y hacer lo que hacía, ¿verdad? Entonces es un momento que podemos pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es el Mesías? ¿Vivo como después de Jesús? Porque vieron que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Estamos después de Cristo. ¿Vivo según su doctrina? ¿Le hago caso? ¿Le doy un espacio en mi vida? ¿O simplemente le doy lo que sobra? Eh, el Papa Benedicto XVI, cuando era papa, decía, entre otras cosas, ¿verdad? Decía, no seguimos una doctrina los cristianos, sino a una persona que es Dios y perfecto hombre. Y por eso es importante que te plantees, ¿verdad? Que te plantees la necesidad de darle tu vida a Dios, de vivir para Dios, de que todas tus acciones sean para Dios. Y eso es simplemente decírselo y después actuar bien, luchar por actuar bien, ¿verdad? Y cuando no te sale, pedirle perdón. Para eso tenemos todas las posibilidades, ¿verdad? Tenemos la confesión, tenemos la Eucaristía, para tener esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza, esa fe, para creer en sus palabras, para seguirle y para acompañarle en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo y que tenemos que ser cristianos que dan la cara por Dios. ¿Verdad? Entonces, planteate un poco esto, ¿verdad? Estoy haciendo por Dios todo lo que puedo. ¿Es Dios en mi vida lo más importante? Creo que es el Mesías, creo que es Dios. Para nosotros es el Mesías, el enviado de Dios Padre, su Hijo, que vino y estableció y dijo, estableció me salió, pero me parece que no es la palabra exacta, determinó lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Verdad? Entonces, me entero, sé todo lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, y con esto terminamos este capítulo, ¿verdad? A ver si nos planteamos un cambio de vida, una conversión, un tenerle más en mi vida, un hacerle más caso, un escucharle más, y así, entonces, Dios estará en nuestra vida como más a gusto, ¿verdad? Más a gusto.